Buenos días, Lick. Buenos días, licenciado. Buen día. Buenos días. Buenos días, Lic. Buenos días. Buenos días, Lic. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lic. Sí, pero Liz, sí, Liz fuerte, pero yo no sé si me contestaron porque no escucho. Primero que hay gente que sí tiene el micrófono encendido. ¿Alguien me Escucha, puede licenciado. responder? Sí, Lic, sí, la escuchamos. Sí, No sí, se escucho escucha. absolutamente nada Sí, se escucha, de parte Lic. de ustedes. Yo hasta ahorita lo escucho, licenciado. Ok. Vamos a comenzar con tema nuevo. El código igual ya lo publiqué en el campus. ¿Sí? Y antes de entrar a explicar el código completo, nos vamos a detener en los aspectos teóricos de este tema. Ok, el tema es funciones. Sé que los que llevaron metodología conmigo vieron este tema, o sea, vimos este tema, aunque fuera de forma rápida, está incluido en el temario de metodología, así que espero que los demás también hayan visto este tema. Si no, por cualquier cosa, mejor voy a colocar un material de funciones y procedimientos que utilicen la clase de metodología para que los que deseen repasar, repasen este tema. Sí, Lick, estaría bien. Gracias. Estoy con el audio de la computadora, ya me cambié. Ya nos escucha, Lic. Yo sí lo escucho, pero no sé. Es que el problema es que ya no nos escucha, parece, no sé. Ah, ok.
Este es el código que ustedes tienen publicado. Pero antes de explicarlo y de ejecutarlo, vamos a revisar esta parte de acá. Esta parte de acá y esto de aquí. Excelente, entonces cualquier cosa me preguntan al chat. Igual quiero terminar de explicar este tema porque van a tener que hacer una práctica ustedes el día de hoy por la tarde para poder finalizar este programa. Bien, ¿qué son funciones? Funciones son bloques de código, ¿verdad? Son subrutinas o subprogramas que nosotros definimos o diseñamos o programamos para realizar tareas específicas, operaciones aritméticas específicas y que nos pueden retornar un valor. Básicamente toda la programación está hecha en base a funciones o procedimientos. Cuando nosotros decimos que hay métodos, por ejemplo, ayer discutíamos algunos métodos de conversión de tipos, si se recuerdan, ¿verdad? Para convertir pues un valor a byte o convertir un valor a entero y utilizábamos algunos métodos. Pero ¿qué significa este concepto de métodos? Los métodos no son más que funciones, o sea, subprogramas, pero que ya están incorporados dentro del compilador de Java o de cualquier lenguaje de programación. Nosotros ya no los tenemos que realizar. Un ejemplo muy sencillo de entender son todas las funciones matemáticas que ya están predefinidas dentro de un lenguaje. Por ejemplo, para sacar una raíz cuadrada o para elevar un número a una potencia definida, ustedes ya no tienen que programar eso. Ustedes no van a hacer el código para calcular la raíz cuadrada. Simplemente buscan cómo se llama la función que calcula la raíz cuadrada, ¿verdad? Y hacen uso de ella a través de su nombre. ¿Okay? Entonces, otra cosa, van a calcular la raíz cuadrada y dicen de qué número. O sea, que aparte de llamar a la función, también dicen o le dan un dato a esa función para que la función trabaje con el mismo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a aprender a realizar acá. Pero crear nuestras propias funciones, no hacer uso de las que están dentro del compilador. Este es un tema muy importante para esta asignatura, ¿verdad? Por eso lo estamos viendo desde el principio, porque es algo que en lo que vamos a trabajar, así con funciones y con procedimientos, vamos a trabajar durante todo el periodo. Así que es importante que ustedes lo comprendan bien y aprendan a diseñar sus funciones. Y esta es la base para que en el tercer parcial nosotros ya entremos a la programación orientada a objetos. Toda la programación orientada a objetos, cuando uno define objetos o clases, lo hace a través de estas subrutinas. Obviamente un poco más elaboradas. Aquí en este programita voy a realizar dos operaciones aritméticas, la suma y la resta. Te voy a pedir que se ingresen dos números enteros y después voy a realizar dichas operaciones. Solo que estas operaciones aritméticas voy a definir un subprogramita o función para realizar la suma y otro subprogramita o función para realizar la resta. Cuando yo desee utilizar esas funciones, voy a indicar con qué datos se van a trabajar. O sea, que le voy a proporcionar a la función, ¿verdad?, los dos números con los cuales tiene que trabajar. Ahorita nos vamos a centrar en esto. Miren, vamos a ver dos aspectos básicos. Lo que es llamar a una función y lo que es definir el cuerpo de la función. Voy a explicar esto primero. Este bloque es mi función a la cual yo le asigné un nombre. Se llama sumar. Bien.
Vamos a cambiarle el color para identificando los elementos. Entonces, toda función o subprograma hay que asignarle un nombre para poderla referenciar o llamar en cualquier punto de nuestro proyecto donde nosotros la ocupemos. Entonces, ahí está, sumar. Miren, aquí está también el nombre de la función. En el momento en que yo llamo la función, como les digo, hago uso de su nombre. Lo que tengo acá es el ámbito. Voy a ponerlo en otro color. Miren. El ámbito, que puede ser privado, puede ser público. ¿Bien? Ámbito privado significa que solo en el lugar donde nosotros definimos la función, la podemos utilizar. Es algo que es privado a nuestro código. En cambio, si yo modificara y dijera public, ámbito público significa que el lugar, o sea, el punto donde fue creada la función, ese código da permiso para que cualquier otro elemento dentro de nuestro proyecto pueda hacer uso de la función. Pública, cualquiera puede utilizarla, pero privada, solo yo, quien la creé, puede utilizar esa función. Aquí la estamos usando de manera privada. Estas son cosas que poco a poco vamos a ir comprendiendo. ¿Por qué la estoy definiendo privada? Porque solo tengo un elemento dentro de mi proyecto. No he trabajado con más. Miren, solo tengo el new main y el public static void. No tengo más elementos, así que solo mi public static void va a poder hacer uso de mi función sumar. Ahora, esta palabra static. Bien, tiene mucho que ver con lo que son objetos. Bien, y eso es algo que lo vamos a ver hasta en el tercer parcial. Pero les voy a indicar. Una función o método estático es aquel que cuando nosotros la invocamos, la utilizamos de forma directa. No se crea una instancia o una copia de ese objeto. Por ejemplo, cuando yo utilizo la función para calcular un algoritmo, llamo esa función es estática. Significa que yo estoy utilizando el código original que me proporciona Java. No estoy utilizando una copia o una instancia de ese objeto. Como ustedes ven, estos son unos términos un poco ya más técnicos y que son propios de la programación orientada a objetos y que sí los vamos a tocar, pero mucho más adelante. Por los momentos, ustedes siempre, a menos que yo se los indique, pónganle static a las funciones que ustedes diseñen. Después tenemos el siguiente elemento. Este es el tipo de valor de retorno. Bien. Toda función es capaz de retornar un único valor. O sea, puede ejecutar n cantidad de operaciones aritmético-lógicas, pero solo puede retornar o devolver un valor. Si yo calculo o llamo la función para calcular la raíz cuadrada, pues me imagino que dentro del código de esa función hay n cantidad de operaciones para llegar al resultado. Pero la función en sí solo me va a devolver un valor, que es el resultado de la raíz cuadrada. Un único valor va a devolver. Entonces, eso indica acá que esta función sumar me va a retornar un valor de tipo entero. Ahora, entre paréntesis, tengo los datos o parámetros que la función está recibiendo, que es la información que necesita para ejecutar las operaciones que están dentro de la función. Entonces, como voy a sumar dos números, yo le estoy proporcionando esos dos números. Ahí está, num1 y num2. Y le estoy indicando que ambos números son de tipo entero. Estoy haciendo una declaración de tipo. El primer parámetro, int, de tipo entero, que se llama num1. El segundo parámetro, miren, de tipo entero. ¿Cómo se llama el parámetro? Num2.
parámetros, los datos que la función recibe. Entonces, vamos a poner eso aquí a modo de comentario, que dijimos que era private. ¿Se Si se recuerda? puede utilizar, si se puede utilizar solo nosotros. Nosotros, las personas que lo programamos. Entonces, private o public, eso es el ámbito. O sea, este es el ámbito de la función. ¿Quién puede hacer uso de ella? Solo el código donde fue diseñada o otros elementos dentro de nuestro proyecto. Después tenemos la palabra static. Aquí le voy a poner copia en lugar de instancia solo para que me entiendan, aunque el término correcto es instancia. O sea, aquí está ámbito, ¿verdad? Después ponemos la palabra static. A continuación tenemos entonces aquí está el tipo de valor de retorno. Esta función va a retornar un valor de tipo entero. Entonces aquí yo puedo cambiar. Si la función yo deseo que retorne un valor de tipo double por la naturaleza de los datos que recibió y la naturaleza de las operaciones aritméticas que va a realizar, entonces yo puedo cambiar. Puedo decir ahora que esta función va a retornar un dato de tipo double. Después de la declaración de tipo de valor de retorno, vendría el nombre de la función. Aquí está, sumar. Y por último, después del nombre de la función, ahí lo tiene. Entonces, todo esto que acabo de escribir son las partes del encabezado de la función. Este es el encabezado de una función. Consta del ámbito, repito. Después static. Después el tipo de valor de retorno, en este caso entero. Después el nombre de la función. Y por último, y entre paréntesis, vamos a escribir la lista de datos que la función está recibiendo. En este caso son 2. Para cada uno de los datos que recibe, hacemos una declaración de tipo. Revisen, por favor. Si no hay consultas, entonces pasemos en sí a lo que ya es el cuerpo de la función. Ahorita explicamos lo que es el encabezado. Ahora,
Una vez que definí el encabezado de la función, abro llaves indicando el inicio de las instrucciones de la función. Permítanme. No en cualquier lugar del código se pueden definir. Ok, ya cuando entremos a ver el código completo, van a ver en qué punto del código las definí, pero no en cualquier lugar. Bien. Entonces, estoy iniciando el código de mi función. Dentro de la misma, yo puedo hacer declaración de variables. O sea, puedo declarar variables, como ustedes ven que yo estoy aquí declarando una variable de tipo entero. Digo pueden, porque no es obligatorio que yo defina variables dentro de mi función. Bien. En este caso, la variable que estoy definiendo se llama R, y el objetivo que va a tener es únicamente pues, guardar el resultado de la operación aritmética, en este caso de la suma, y ese valor pues lo voy a regresar al punto donde la función fue llamada. Ahora, acá vamos a llamarle, porque dependiendo del ámbito de donde yo defina las variables, o sea, del punto en el código, donde yo defina las variables, cambian su ámbito. Entonces, si yo la definí dentro de una función, tal como esta variable R, le vamos a llamar variable local. Le pertenece, en este caso, a la función sumar. Perdón. O sea, que es local a la función sumar. Significa que la vida de esta función o la duración de esta función es únicamente en este bloque, porque es en el punto donde fue llamada. Entonces, es local a la función. Una vez que yo venga acá, al final de las llaves, y terminé mi función sumar, R, la variable local, desaparece de la memoria. Ahí está mi declaración de variables. Repito, no es obligatorio hacerlo. Después realizo la operación aritmética. Vean que como se recibieron los dos números, que son los que se van a sumar, se recibieron acá como parámetros. Entonces yo los estoy sumando. Num1 más num2 y el resultado lo guardo en la variable local R. Ahora, tengo que regresar ese dato, el resultado de los cálculos de la función. Eso lo hago por medio de la instrucción return. O sea, return significa retornar, regresar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Voy a regresar al código principal, el código que llamó a la función, el resultado de los cálculos. Y ese resultado está dentro de la variable local R. ¿Por qué estoy regresando esto? Porque yo aquí indiqué que la función retorna un valor. Ahí se lo estoy indicando en el encabezado. Entonces tiene que haber una concordancia. Mire, si yo digo que la función retorna un valor y que ese valor es de tipo entero, entonces yo tengo que tener una cláusula return y retornar un valor que también es de tipo ¿qué? Entero. No puedo decir, aquí lo voy a definir como double, por ejemplo, y voy a retornar R, que es un double. No, me estoy equivocando porque yo indiqué aquí que era entero. Entonces tiene que coincidir el tipo de dato de lo que yo definí en el encabezado con el tipo de dato de lo que yo estoy regresando. Ok, ese es el encabezado de la función. Revisen, porque después vamos a pasar a cómo se invoca una función dentro del código principal.
Revisen todos los elementos que hemos visto hasta ahorita. En la misma, Ok. Habiendo terminado el cuerpo de la función, ya tenemos la función lista. Miren. ¿Cómo la llamamos en el momento en que nosotros la necesitemos? O sea, ¿cómo invocamos a la función en el momento que nosotros necesitamos hacer la suma de dos números? Este es mi código principal. Aquí está el public class. Miren. El static void main. Es el procedimiento principal. Tengo mi declaración de variables. Después voy a explicar esto. Ahorita me interesa finalizar con el tema de la función. Bueno, se trata de que leí dos números. Aquí tengo el show input dialog, ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Entonces, el programa ya recibió los dos números. Ahora lo que procede es sumarlos, pero no los voy a sumar directamente aquí en mi código principal. No, lo que voy a hacer es llamar a la función que acabo de diseñar y que realiza la acción de la suma. ¿Cómo hago eso? Ok. Esa es la línea. Bien. Ya que la función es una subrutina que devuelve valor, cuando la invoquemos, o sea, cuando la llamemos, la vamos a colocar dentro de una instrucción de asignación. La instrucción de asignación es esta. Una asignación es cuando yo digo, la variable resultado le voy a asignar, o sea, es igual a cierto valor. Aquí yo estoy diciendo, la variable resultado le voy a asignar el valor que retorne la función sumar. Entonces le estoy asignando un valor al resultado. Esa es una instrucción de asignación. O sea, ¿qué es lo que va a contener entonces resultado? Esta parte de aquí. Aquí estoy en suma. Entonces cuando dice regrese R, supongan ustedes que los dos números que recibió fueron número 1, 10, número 2, 5. Entonces hace 10 más 5, 15. Ese 15, ¿dónde lo guarda? En R. Cuando yo diga return R, estoy diciendo regreso el valor 15. ¿A dónde regresa ese 15? En la misma línea donde fue invocada la función. Aquí fue invocada. Pero el 15, ese valor específicamente lo va a guardar aquí, en la variable resultado. Por eso es necesario que la invocación a la función sea dentro de una instrucción de asignación. Si yo pongo esto de acá, así, no le estoy indicando dónde va a guardar ese valor de retorno, lo cual es obligatorio realizarlo. Ese es el primer requisito para invocar a una función. Tiene que estar dentro de una instrucción de asignación. Después, obviamente, igual, la llamo por su nombre. Miren, sumar, sumar. Después, abro paréntesis, y si la función yo declaré que recibe datos, o sea, aquí recibe parámetros, recibe dos parámetros, obviamente, cuando yo la invoque, le tengo que pasar esos dos datos. Ahí le estoy pasando num1, num2. ¿Bien? Estos datos tiene que haber una concordancia del tipo de dato. ¿A qué me refiero? Num1 es un dato de tipo entero. Aquí está. Num1, num2. Ambos datos que yo estoy pasándole a la función son enteros. Por lo tanto, y esa es la razón por la cual
Yo aquí, cuando los recibo, cuando la función los recibe, hago la declaración de tipo diciendo que son enteros. ¿Sí? Y esa sería la llamada a una función. Repito, tengo que poner en primer lugar dónde se guarda el valor o el resultado de la función. Igual, después el nombre de la función y por último, y entre paréntesis, listo los datos que yo le estoy pasando. No es obligatorio que la función tenga o se le pasen datos. Podría estar perfectamente así. Pero si yo digo no necesita datos, entonces aquí tampoco habría parámetros. Y esos serían los aspectos básicos para poder diseñar una función. Miren que también tengo otra acá que se llama, ¿cómo? Restar. También le estoy pasando los dos números. E igual estoy haciendo uso de la misma variable de resultado para guardar el resultado de la resta. ¿Dónde está mi función restar? Vamos a bajar acá. Aquí está, miren. Tengo una función de ámbito privada que es estática, que devuelve un valor de tipo entero. La función se llama restar. Recibe dos parámetros que se llaman num1, num2. Ambos parámetros son de tipo entero. Inicio las instrucciones de la función. Defino una variable local R. En esa variable R guardo el resultado de la resta y después regreso o retorno el resultado que está en R. ¿Dónde lo voy a retornar? En el punto donde fue llamada la función. O sea, aquí la llamé. Por lo tanto, lo que me retorne la función se guarda acá. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Para volver a explicar, si no ya paso en sí a NetBeans para explicar el código completo. No, no importa que la variable resultado sea la misma en ambas funciones. O sea, como no es ni un error de sintaxis ni un error de lógica si lo mira desde este punto de vista. Obviamente yo el resultado de la suma lo guardo acá y después lo mando a imprimir en esta línea. Cuando yo venga y quiera hacer la resta, como estoy usando la misma variable, el resultado de la resta se va a guardar siempre en resultado. Obviamente el resultado de la suma desaparece en ese punto, pero yo ya la mandé a la pantalla. Ya le proporcioné la información al usuario. Ahora, si yo quisiera guardar, siempre tener el resultado de la suma y de la resta aparte, simplemente defino dos variables. Una, por ejemplo, resultado suma y otra variable resultado resta. Entonces aquí diría resultado suma, resultado resta. Bien, entonces, de esa forma, yo ya no perdería el dato de la suma cuando invoco a la función de resta. Bien, entonces pasemos a NetBeans. Voy a utilizar siempre esta clase JOptionPane para el ingreso de datos y también para mostrar los resultados. Por eso estoy importando la librería. Entonces acá tengo mi definición de variables.
Ahora, ¿por qué tengo variables de tipo string? Ahorita se los explico. Vean que aquí tengo el show input dialog. Los dos para solicitar el primer número y el segundo número. Entonces, cuando yo utilizo esta instrucción, show input dialog, aunque yo escriba un número, este número en realidad es un alfanumérico, es un string. Por eso yo lo estoy conteniendo o lo estoy guardando en variables de tipo string. Ahora, como yo necesito los dos números para hacer operaciones aritméticas, no me sirve realizarlas con variables de tipo string. Es donde yo vengo a hacer una conversión. Esto lo vamos a hacer siempre que estemos trabajando con el show input dialog y leyendo números. Voy a tener que hacer la conversión. Aquí tengo mis variables que en realidad sí son números. En num1 quiero guardar lo que hay en cadena 1 y en num2 quiero guardar lo que hay en cadena 2. Aquí está la conversión. Voy a explicar. Num1 es igual, ¿bien? Si es un entero y yo sé que cadena es un string, ¿hacia dónde va la conversión? Tengo que convertir el string a entero, porque es la variable entera donde yo voy a almacenar el valor. Si yo leí aquí 20, entonces cadena 1 tiene valor de 20, pero 20 string. Entonces yo quiero convertir ese 20 string a 20 número y guardarlo en num1. ¿Cómo lo hago? Miren, aquí estoy tipeando integer. ¿Se acuerdan de lo que vimos ayer? De los wrappers. Entonces, integer me da acceso a un método que se llama parseInt, que es un método para convertir, para hacer una conversión. Entonces estoy diciendo convierta a entero. Y entre los paréntesis yo indico qué variable es la que voy a utilizar para convertir. Entonces, convierta a entero el contenido de cadena 1. Y una vez que lo tenga como entero, guárdelo en num1. Lo mismo para el segundo número. Convierta a entero el contenido de cadena 2 y una vez que lo tenga como entero, guárdelo en num2. Hoy sí, ya puedo trabajar con dos números reales. Llamo la función, esto es lo que les estaba explicando. Aquí está el llamado a la función. Aquí está el cuerpo de mi función. Miren, private static int sumar recibe los dos parámetros de tipo entero. Variable local, realiza la suma y regresa el resultado de la suma. Entonces acá guardo el resultado de la suma. Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.